La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 16 de mayo del año 2025 y en este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y escuchándolo por Éxitos 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy, 16 de mayo, es el día de San Simón Stock, San Ubaldo y San Fidolo de Troyes. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna menguando en Capricornio, luna para recuperar el tiempo perdido, luna para dedicarse a todo aquello que exija mucha concentración. Y esa luna en Capricornio va a estar allá arriba hasta la madrugada del día domingo, cuando a la 1:29 entrará menguante en Acuario. Por el día de hoy, luna menguante entonces en Capricornio y el sol está en Tauro. Así tenemos pues este viernes 16 de mayo del año 2025. El 16 de mayo de 1906 nació Arturo Uslar Pietri, abogado, escritor y político venezolano. Y el mismo día, el 16 de mayo, pero de 1917, nació otro escritor, el gran Juan Rulfo, uno de los grandes nombres de la literatura mexicana y latinoamericana. Y el 16 de mayo de 1953 nació en Irlanda Pierce Brosnan, el actor que le tocó encarnar, pues, uno de los tantos que le tocó encarnar al 007. Siguiendo con los cumpleaños de actores, en este caso de actrices, hoy cumplen años dos actrices venezolanas, Caridad Canelón, que Flor Alicia me dice no diga su edad, no la voy a decir, y Janet Rodríguez, más joven que Caridad, pero tampoco voy a decir su edad. El 16 de mayo de 1966 dio inicio la Revolución Cultural China, liderada por Mao Zedong. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con Sebastiana Barraez, con ella vamos a analizar la denuncia que vino ayer desde Guyana, diciendo que hombres armados, hombres civiles armados, atacaron a las tropas del ejército guyanés en la frontera con Venezuela. Luego vamos a conversar con el abogado Julio Enríquez en la ciudad de Boston. Las facultades del Ejecutivo versus las facultades de los jueces. Esto en la discusión planteada por el tema de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y la decisión que no termina de tomar la Corte Suprema al respecto. Luego vamos a conversar con el profesor Luis Rodrigo de Castro en Madrid, de la Universidad San Pablo, y con él nos pondremos al tanto de cómo va el diálogo entre Rusia y Ucrania allá en Turquía. El foro de hoy promete el sentido de humor y la salud mental. Por el lado de la salud mental vamos a contar con el psiquiatra Luis Madrid en Caracas, y por el lado del humor en La Coruña nada menos que con don Emilio Lovera. Vamos a conversar con el doctor Mark Well, profesor de la Universidad Pompeu Fabra allá en Barcelona, fundador científico de la empresa eGenesis Bio, centrada en el desarrollo de órganos para senotrasplantes. Y vamos a tocar con él una noticia muy interesante. Gracias a una edición genética han salvado la vida de un bebé. ¿De qué se trata? Ya lo veremos. Luego iremos a Bogotá para conversar con el analista Juan Falconer y con él tocar en la crisis política en Colombia. El Senado ha rechazado la consulta popular que ha planteado Gustavo Petro, y Gustavo Petro pues ha montado en cólera y ha llamado pues al pueblo a las calles. Después vamos a conversar con Oriana Cárdenas en Buenos Aires. ¿Quién es Oriana Cárdenas? ¿Han visto ustedes la serie El Eternauta, esta serie que tiene tanto éxito en Netflix?
Pues ella es la que hace el papel de Inga, la chica venezolana que es repartidora y que empieza a crecer muchísimo con su personaje. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy, viernes 16 de mayo. Y a las 9:05 de la mañana vamos entonces con nuestro editorial. Padre, no somos animales. Esto lo dijo un detenido en uno de estos centros donde tienen recluidos a los inmigrantes, a un sacerdote jesuita, abogado, que fue a documentar la situación de estos detenidos. El hecho lo reseña el padre Arturo Sosa, el padre general de la Compañía de Jesús a nivel mundial. El sacerdote venezolano Sosa redacta un texto muy importante sobre la situación de los migrantes. Padre, no somos animales, y clama pues por el respeto a la dignidad de los migrantes donde quiera que estén. Pues el Papa León XIV se reúne con todo el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano. Eso ha ocurrido en el día de hoy. ¿Y qué ha dicho el Papa? Leo el despacho de la agencia EFE desde Ciudad del Vaticano. El Papa León XIV instó hoy viernes a defender la dignidad de los migrantes, que es siempre la misma, la de una criatura querida y amada por Dios. En el cambio de época que estamos viviendo, dice el Papa, la Santa Sede no puede eximirse de hacer sentir su propia voz ante los numerosos desequilibrios y las injusticias que conducen, entre otras cosas, a condiciones indignas de trabajo y a sociedades cada vez más fragmentadas y conflictivas. Es necesario, además, esforzarse por remediar las desigualdades globales que trazan surcos profundos de opulencia e indigencia entre continentes, países e incluso dentro de las mismas sociedades. Hizo un llamado el Papa a quien tiene responsabilidad de gobierno a aplicarse para construir sociedades civiles armónicas y pacíficas. Esto puede realizarse sobre todo invirtiendo en la familia, fundada sobre la unión estable entre el hombre y la mujer. Nadie puede eximirse de favorecer contextos en los que se tutele la dignidad de cada persona, especialmente de aquellas más frágiles e indefensas, desde el niño por nacer hasta el anciano, desde el enfermo al desocupado, sean estos ciudadanos o inmigrantes. Y entonces recordó el Papa su vida desplegada entre América del Norte, América del Sur y Europa. Y dijo, su vida es la de un ciudadano descendiente de inmigrantes que a su vez ha emigrado. Por ello, cada uno de nosotros en el curso de la vida se puede encontrar sano o enfermo, ocupado o desocupado en su patria o en tierra extranjera. Su dignidad, sin embargo, es siempre la misma, la de una criatura querida y amada por Dios. Importante estas palabras del primer Papa estadounidense, en un momento donde en su país, Estados Unidos, un país hecho por inmigrantes, los inmigrantes están siendo tan condenados y maltratados en la actualidad. Y no deja de ser significativo el texto, el artículo del padre general de los jesuitas, el padre Sosa, hablando de que los inmigrantes no son animales. Él es venezolano y los venezolanos en este momento somos quizá el centro de la diana de todos los rencores contra la inmigración. Ojalá le oigan la voz a la Iglesia Católica, a los jesuitas y al Papa León XIV. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias más importantes del día de hoy. Continuamos en breve con César Miguel Rondón,
en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:13 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. La Corte Suprema se mostró indecisa sobre si los tribunales inferiores pueden implementar medidas cautelares a nivel nacional, en lugar de medidas más limitadas basadas en órdenes presidenciales. El caso se deriva de la orden ejecutiva emitida en enero por el presidente Donald Trump, que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento, la cual ha sido bloqueada a nivel nacional por 3 jueces federales de tribunales inferiores. La ciudadanía por nacimiento ofrece plenos derechos legales a cualquier persona nacida en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, y ha sido el precedente legal en Estados Unidos desde la aprobación de la 14ª enmienda en 1868. El gobierno argumenta que esta práctica no incluye a los niños nacidos de padres que residen en el país sin estatus legal, y afirma que incentiva la migración no autorizada. Los críticos del gobierno afirman que revocar esta práctica crearía un grupo de no ciudadanos de segunda clase en Estados Unidos. Se espera una decisión en este verano. Walmart prevé subir algunos precios debido al impacto de los aranceles que ha impuesto el presidente Trump, según informaron funcionarios en el día de ayer. El minorista más grande del mundo, que se había comprometido a mantener precios estables, afirmó que ya era demasiado tarde para evitar mayores costos para los consumidores, incluso con el acuerdo comercial logrado con China a principios de esta semana. Cito: "Haremos todo lo posible para mantener nuestros precios los más bajos posible", dijo ayer Doug McMillon, el director ejecutivo de Walmart, en la presentación trimestral de resultados del minorista. Pero dada la magnitud de los aranceles, continuó el señor, incluso con los niveles reducidos anunciados esta semana, no podemos absorber toda la presión debido a los estrechos márgenes de beneficio del sector minorista. Fin de la cita. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, ha solicitado 20,000 efectivos de la Guardia Nacional para apoyar las medidas de control migratorio de la administración Trump, según confirmó un funcionario del DHS a The Hill. El Departamento de Homeland Security solicitó a los miembros de la Guardia Nacional del Pentágono para ayudar a cumplir el mandato del presidente Trump emitido por el pueblo estadounidense de arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados delincuentes. Así lo declaró textualmente la subsecretaria del departamento, Tricia McLaughlin, en un comunicado. Las defensas aéreas ucranianas derribaron anoche 73 drones de ataque Shahed lanzados por Rusia sobre varias regiones del este, el norte, el sur y el centro del país, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana en su parte de hoy viernes. Otros 36 drones sin carga explosiva, réplicas de los drones kamikaze que los rusos usan para confundir a las defensas enemigas, cayeron sin causar daños. Rusia empleó en total 112 drones en el ataque que provocó daños en las regiones ucranianas de Odessa y Mykolaiv en el sur, Zitomir en el centro, Chernihiv y Kiev al norte. Al mismo tiempo, las autoridades rusas informaron del derribo sobre las aguas del Mar Negro y la península de Crimea, que Moscú anexionó a la Federación Rusa en el 2014, de 64 drones ucranianos de ala fija. Estos nuevos ataques de ambos bandos contra la retaguardia enemiga se produjeron en la víspera de los contactos para avanzar hacia una salida negociada al conflicto hoy en Estambul. Los ministros de Asuntos Exteriores de Ucrania, Turquía y Estados Unidos están ya reunidos en Estambul en el marco de los esfuerzos diplomáticos para avanzar hacia una solución pactada de la guerra ruso-ucraniana, según anunció el Ministerio de Exteriores ucraniano en sus redes sociales. Cito: "En Estambul comienzan las conversaciones tripartitas de las delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Turquía". Así se lee en el mensaje del Ministerio de Exteriores de Kiev, que va acompañado de un video
en el que se ve al secretario de Estado Marco Rubio caminar junto a los jefes de las diplomacias ucraniana y turca, Andriy Sybiga y Hakan Fidan, respectivamente. El presidente Donald Trump, quien concluye hoy la gira por el Medio Oriente, resumió la opinión de Estados Unidos sobre las conversaciones de paz, diciendo, cito, no va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos. Fin de la cita. El Kremlin también cree que una reunión entre Putin y Trump es esencial para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Sin embargo, ninguna de las partes ha presentado una propuesta concreta para una cumbre. Trump afirmó hoy que se reunirá con Putin tan pronto como podamos organizarla. El Papa León XIV instó hoy viernes a defender la dignidad de los migrantes que, cito, es siempre la misma, la de una criatura querida y amada por Dios. Esto lo dijo en el discurso que pronunció ante los representantes del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Le cito, en el cambio de época que estamos viviendo, la Santa Sede no puede eximirse de hacer sentir su propia voz ante los numerosos desequilibrios y las injusticias que conducen, entre otras cosas, a condiciones indignas de trabajo y a sociedades cada vez más fragmentadas y conflictivas. Así lo dijo el Papa ante los representantes de los 184 países con los que la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas. Nuevos ataques israelíes han matado al menos a 50 personas en el norte de la franja, según los servicios de defensa civil del territorio, pocas horas antes de que el presidente Donald Trump concluyera una visita al Medio Oriente que ha dejado por fuera a Israel. Cito, estamos mirando a Gaza, vamos a ocuparnos de eso. Mucha gente se está muriendo de hambre. Así dijo el presidente Trump antes de abandonar Emiratos Árabes Unidos, según la agencia Reuters. Y luego concluyó, están pasando muchas cosas malas en la franja. El ataque aéreo sobre Beit Lahia, cerca de la frontera norte de la franja con Israel, ha estado acompañado de una incursión de fuerzas terrestres israelíes. Desde el pasado martes, los ataques israelíes han matado en Gaza a más de 250 personas, la mayoría mujeres y niños. Guyana denunció ayer 3 ataques de civiles armados contra las tropas de su fuerza de defensa en la frontera con Venezuela sin reportar heridos. El ataque, según Guyana, se produjo en el río Cuyuní, en el Esequibo, la región rica en petróleo y minerales que ambos países se disputan y donde Venezuela planea escoger autoridades regionales y parlamentarias el próximo 25 de mayo. En las últimas 24 horas, hombres armados vestidos de civil en la costa venezolana a lo largo del río Cuyuní llevaron a cabo 3 ataques separados contra las tropas de la Fuerza de Defensa de Guyana que realizaron patrullajes fluviales. Así se lee en el comunicado del ejército guyanés. Continúa. En cada ocasión, la Fuerza de Defensa de Guyana ejecutó una respuesta mesurada y ningún oficial sufrió heridas. Fin de la cita. Hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista de hoy aquí en Conexión. Toma nota de este número telefónico, el 305-468-0044. Lo repito, 305-468-0044. Ese número es el de la doctora María Trina Burgos, una abogada venezolana con más de 25 años de experiencia trabajando en asuntos migratorios en los Estados Unidos. Ella está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, llama a este otro número, el 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional para ti va a repicar aquí en Miami, en la oficina de María Trina Burgos. En estos tiempos tan complicados, especialmente si eres venezolano, es fundamental, imperativo, urgente tener un buen abogado de migración. Te recomiendo a María Trina Burgos. 305-468-0044. 305-468-0044.
Y a las 9:27 vamos entonces con nuestra primera entrevista del día de hoy. Hablamos de la denuncia que formuló la Fuerza Militar Guyanesa en el día de ayer de 3 incursiones de hombres civiles contra las tropas del ejército guyanés. Vamos a conversar al respecto con Sebastiana Barraez. Sebastiana, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Un saludo para ti y para tu audiencia. Sebastiana, ¿qué nos dices? ¿Cómo recibes tú esa denuncia guyanesa? César Miguel, hace mucho rato que el tema del Esequibo es un factor del cual no se pueden quitar los ojos, porque si algo ha quedado claramente evidenciado es que el régimen venezolano necesita una acción de este tipo, de ruido, de distracción e incluso de provocación, porque han venido manejando desde hace rato que hay supuestamente acciones desde la oposición venezolana para crear una alteración en la zona del Esequibo. Eso no es reciente, lo tienen hace rato, incluso desde el año pasado, cuando señalaron a María Corina Machado de supuestamente estar involucrado en unos planes maquiavélicos allí contra el Esequibo. Y obviamente eso toma fuerza al interior de la institución castrense venezolana, y se prepararon una cantidad de desplazamientos desde la fuerza militar hacia la zona del Esequibo. Se construyó aquel puente primero provisional, después construyeron otro, después llevaron a un montón de gente. Ahora, los actos de provocación vienen sin duda alguna por parte del régimen venezolano. Así que eso ocurrido, denunciado ayer por la Fuerza Armada de Guyana, creo que debe ser un campanazo, una alerta definitiva de que ese territorio puede ser el inicio de una acción militar por parte de Venezuela o provocada por Venezuela. Uno escucha esto, Sebastiana, y es inevitable que venga la imagen de aquella guerra absurda de las Malvinas, cuando ya la dictadura argentina estaba en sus estertores y terminó saliendo luego de la derrota militar en las Malvinas. ¿Te suena a ti también esa circunstancia? Sí, claro, por supuesto. Ha sido una referencia y casualmente por eso es que yo he insistido ya desde hace rato, cuidado con el Esequibo, no perdamos de vista el Esequibo. El régimen, no me cabe duda que ha intentado utilizar a algunos militares retirados y civiles para crear una situación, digamos, irregular ahí en esa zona de frontera. Y por supuesto, a la Fuerza Armada Nacional. Mire, César Miguel, yo creo que esto es importante decirlo. No tenemos dudas de que el Esequibo es de Venezuela. Es decir, esa falacia del régimen de querer decir que si mencionamos algo relacionado con el Esequibo es porque hay intereses de que el Esequibo lo controle Guyana, pues creo que en mi caso y en el de todos los venezolanos tenemos clarísimo que el Esequibo es de Venezuela. Ahora bien, eso es una cosa y otra muy distinta. Si dejamos que se manipule a la opinión pública, haciéndole creer que hay intenciones por parte de gente de la oposición o de la oposición o de los que el régimen ve como enemigos, de tomar este caso para atentar contra el gobierno. Aquí no se trata de atentar contra el régimen venezolano. Aquí de lo que se trata es que el régimen venezolano está utilizando el tema para sacar ventaja y distraer y seguir manteniéndose en el poder. Sebastiana, ¿cómo se recibe, cómo es visto puertas adentro en los cuarteles venezolanos un eventual conflicto militar con Guyana? ¿Están todos los militares contestes con esa idea? No, es que no quieren precisamente.
Ayer recibí muchísima información de mensajes de militares. De hecho, ayer me ocupó tanto el día que no alcancé ni a hacer mi programa porque hubo demasiado ruido y, por supuesto, muchos militares, primero, que consideran que esa es una estrategia del régimen venezolano. Dos, a pesar de estar claramente y contestes con que el Esequibo es de Venezuela, dicen que hay que considerar que en el Esequibo hay desde hace muchos años personas que viven en esa zona, pues que no tienen precisamente nada que ver con Venezuela y que además también están claros de que toda esta situación con Guyana la creó y la propició Hugo Chávez cuando le abrió las puertas a Guyana para el Esequibo. Entonces, en las Fuerzas Armadas, César Miguel, hay mucho miedo. Y supongo que las palabras de Marco Rubio hace un par de meses muy enfáticas ante una eventual agresión de Venezuela a Guyana deben hacer su ruido también, ¿verdad? No, sin duda. Es más, es que el problema es que al final muchos militares han tomado una posición, digamos así como un poco prudente, porque obviamente también saben que hasta ahora no es que los Estados Unidos precisamente esté apoyando a Venezuela en este caso. Lo que ven es la posición de Estados Unidos más bien a favor de Guyana. Ahora, eso es al final, finalmente no se trata de lo que pueda decidir Estados Unidos o Guyana con relación a Venezuela. Lo realmente importante es lo que está ocurriendo puertas adentro en Venezuela y puertas adentro de los cuarteles venezolanos. Y yo creo que esa posición de muchos militares de ver este tema con prudencia, tiene mucho también que ver con el temor de que el tema finalmente sea utilizado por razones políticas y no precisamente en la defensa del territorio y la soberanía venezolana. Como última pregunta, Sebastiana, y todo esto cuando tenemos ya encima unas elecciones donde vamos a elegir un gobernador de un estado inexistente, como lo es el estado Guayana Esequiba. ¿Qué hay de eso? Bueno, que es sin duda un acto de provocación, pero más aún, César Miguel, es el problema de que en Venezuela no hay ningún clima preelectoral. No hay realmente. En estos momentos, como dice muchísima gente, todo pareciera evidenciar que las elecciones se darían en las peores condiciones de ilegitimidad para el régimen venezolano, y por otra parte, pues no se ven las fulanas elecciones legales y legítimas. Entonces, yo creo que esos actos de provocación, de decir que se iba a nombrar un gobernador y unos diputados en un sitio donde no puede ejercer soberanía, porque el problema del Esequibo todavía no está realmente solucionado a nivel legal, pues es un acto de provocación, peligrosa provocación, César Miguel. Sebastiana, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, y a tu audiencia. Buenos días. Buenos días. Sebastiana Barraez. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Al leer las noticias más temprano en el programa, comentábamos, la Corte Suprema se ha mostrado dividida en el día de ayer sobre la posibilidad de reducir las órdenes judiciales a nivel nacional que han bloqueado la prohibición del presidente Trump a la ciudadanía por nacimiento. ¿De qué estamos hablando en este caso y qué puede ocurrir? Vamos a consultar con el doctor Julio Enríquez, abogado especializado en temas migratorios. Él está en la ciudad de Boston. Julio, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué ocurrió ayer en la Corte Suprema de Justicia?
Bueno, hay una solicitud por parte de la administración de Trump de que la Corte Suprema revise la posibilidad que tienen los jueces federales de las cortes de distrito, que son las más bajas a nivel federal, de bloquear las acciones ejecutivas que toma el Ejecutivo. Porque a través de muchas de estas decisiones han podido bloquear algunas de las acciones que la administración de Trump ha intentado imponer. Por ejemplo, en particular lo que estaban discutiendo ayer, era sobre la posibilidad de cambiar la interpretación que durante siglos se le ha dado a qué significa nacer en Estados Unidos y qué significa eso para la nacionalidad de los niños que nacen en Estados Unidos. La administración de Trump cambió esta interpretación y dice que los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados o de padres inmigrantes, ni siquiera indocumentados, eh, no son ciudadanos americanos, y una serie de cortes federales bloquearon la implementación mientras el juicio para determinar si esto es legal o no, o constitucional o no, continúa. Y la Corte Suprema lo que tiene que decidir es si las cortes federales y los jueces de distrito en estas cortes federales pueden bloquear este tipo de acciones, no solamente en este caso, sino en múltiples otras acciones que pueda tomar la administración de Trump o cualquier otra presidencia. Estamos hablando aquí de dos asuntos. Uno, la posibilidad de que el enfrentamiento, digamos, entre el Ejecutivo y los jueces, ¿verdad? Sean federales o jueces inferiores. Ese es un punto. Y el otro es el de la ciudadanía. En el cuadro que veíamos mientras hablabas, Julio, por ejemplo, el hijo de un padre y una madre que estén aquí, no como ciudadanos permanentes, sino que estén aquí de turistas, no debería ser considerado un ciudadano americano. Y tenemos que en esas circunstancias han nacido pues miles, millones de ciudadanos americanos. ¿Qué puede ocurrir en ese caso puntual, Julio? Bueno, si bien la decisión de la Corte Suprema no va a resolver esta pregunta constitucional, porque no es el objetivo de la audiencia que hubo ayer en la Corte Suprema, Ujú. eh, si la decisión de la Corte Suprema indica que los jueces federales no pueden bloquear esta interpretación que está utilizando el Ejecutivo, lo que va a ocurrir es que el Ejecutivo va a implementar esta política y por lo tanto no le va a reconocer la nacionalidad a los niños nacidos de padres inmigrantes. Ujú. Y esos niños tendrían entonces la posibilidad, o los padres de esos niños, tendrían la posibilidad de demandar individualmente. Ujú. Eh, por lo tanto, cada persona a quien se le viola el derecho de la nacionalidad por nacer en Estados Unidos de padres inmigrantes, tendría la posibilidad de meter una demanda individual, lo cual sería extraordinariamente impráctico. Lo que Ujú. están haciendo los jueces federales es bloqueando la política mientras se debate si esto es constitucional o no. Y lo que dice la administración de Trump es, no lo pueden hacer de manera genérica, no es que me van a bloquear esta política. Si usted considera individualmente que se le violó su derecho individual, demande individualmente. Por lo tanto, cada bebé, una demanda, en lugar de una sola demanda bloqueando la implementación de la política. Y eso es lo que se estaba debatiendo ayer. Esto en el fondo, Julio, es un problema político, ¿verdad? Un problema muy delicado porque es enfrentar al Poder Judicial con el Poder Ejecutivo en un país, una democracia que se ha caracterizado por la independencia de poderes, ¿verdad? No solamente por la independencia de poderes, sino también por un poder judicial muy poderoso, un poder judicial que como en todos los países del Common Law tienen la posibilidad de poner un límite, de poner un coto al poder ejecutivo. La Constitución está diseñada precisamente para eso, para que Ujú. el poder ejecutivo no tenga la cualificación de un rey, no tenga la capacidad de tomar decisiones sin que haya alguien que le diga, hey, acá se te fue la mano. Si esto es así, ¿qué rol puede jugar entonces el Congreso, que sería el tercer poder?
El Congreso siempre tiene la posibilidad de dictar ciertas leyes y de interpretar la Constitución o la implementación de la Constitución. Sin embargo, la pregunta que se hace de fondo acá sobre la interpretación de si los niños nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes son o no son ciudadanos es una interpretación constitucional. Y al ser una interpretación constitucional, el Congreso tiene un poder muy limitado sobre esto, ¿no? Porque no pueden, el Congreso no puede por sí mismo cambiar la Constitución. El proceso para hacer una enmienda constitucional es sumamente complejo y requiere la aprobación de las 2/3 partes de los estados, lo cual realmente es muy, muy complejo en un país tan dividido como este. Sí. Por lo tanto, el Congreso juega un rol mínimo en esta Ujú. discusión. Esto es un debate entre el Ejecutivo y el Judicial. Fíjate, son muchos los casos de personas prominentes, ciudadanos prominentes, que de haberse aplicado esta ley cuando nacieron estarían en problemas. Ted Cruz, el mismo secretario de Estado Marco Rubio, por no hablar de la señora Nikki Haley, Amy Adams, Lily Collins, Chris Van Hollen, hay cualquier cantidad de personas. Tú como experto en el tema migratorio, ¿cómo ves esto, Julio? Creo que el tema, la pregunta de fondo, la pregunta Ujú. constitucional de fondo, que es si los niños nacidos de inmigrantes deben ser reconocidos como ciudadanos de los Estados Unidos o no, es una pregunta que tiene más de 125 años respondida. Y la respuesta es claramente sí. Ujú. Esto no es un debate serio desde el punto de vista académico. Y lo Ujú. están planteando como si fuese un debate serio académico, pero cuando uno estudia lo que dice la Constitución, lo que ha interpretado las Cortes a lo largo de los años, no lo es. Esto es realmente un cambio radical y sin fundamento histórico en la interpretación de la Constitución. Lo que quiere lograr la administración de Trump con esta decisión no es necesariamente que se cambie ahora mismo, en este momento, con esta decisión de la Corte Suprema, esa interpretación, porque saben que no lo van a lograr, por lo menos no en el corto plazo. Ujú. Lo que quieren es quitarle la posibilidad a los jueces federales de frenar las decisiones del Ejecutivo. Y por lo tanto, si el Ejecutivo viola los derechos de millones de personas, cada una de esas personas tendría que demandar individualmente. Y no podría haber una demanda que proteja los derechos Ujú. grupales de esos millones. Esa es Ya, realmente el debate que tenemos enfrente en la Corte Suprema. ya. Julio, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias por la invitación. Julio Enríquez, desde Boston. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión. Nos llega esta información de última hora. Tras menos de 2 horas reunidos, las delegaciones de Ucrania y Rusia han dado por terminado su primer encuentro directo desde el 2022 para intentar encontrar una salida negociada a la guerra causada por la invasión de Rusia. Esto, según informa la agencia oficialista turca Anadolu desde Estambul. Vamos a Madrid. Allí está el profesor Luis Rodrigo de Castro de la Universidad San Pablo. Luis Rodrigo, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. A vosotros, buenos días, buenas tardes, también por allí. Me gustaría oír tu comentario sobre esta información que nos ha llegado fresca en este momento. Bueno, es una reunión que ha dado para bastante, ¿no? Sobre todo los días previos, porque discutíamos si iban a ir los máximos mandatarios, bueno, ver un poco el nivel que iba a tener esa reunión. Yo creo que para empezar, ante todo, es positivo, ¿no? Que se hayan sentado a negociar directamente las Ujú. delegaciones rusa y ucraniana. Es un primer paso, aunque posiblemente no haya habido ningún acuerdo. Es un iniciar el camino y esto, pues, como decía el poeta, se hace camino al andar. Yo creo que es Mm. positivo por esa parte encontrar la reunión, pero más allá de eso, evidentemente habrá que esperar. No va a haber un acuerdo de paz o
alto el fuego con con unas lides suficientes como para mantenerse hasta que realmente no haya una voluntad por ambas partes. Aquí en Estados Unidos, pues hemos visto que el presidente Donald Trump está intentando ejercer esa labor de mediador, pero evidentemente Donald Trump no debería y no debe negociar en nombre de Ucrania, puesto que Ucrania es un país soberano, es un país independiente y con plenitud de actuar en la escena internacional. Ha dicho Donald Trump, no va a pasar nada hasta que yo no me reúna y hable con Putin. A ver, ¿cómo se ha de interpretar una frase de esa envergadura, de ese tenor? Pues lo podemos ver desde dos puntos de vista bastante bien diferentes. Por un lado, esa frase puede reflejar que Ucrania es incapaz de llegar a un acuerdo, que si no está Donald Trump detrás de Zelensky, este acercar posiciones es imposible y que tiene que ser Donald Trump el que achuche un poco a Zelensky hacia la posición rusa para alcanzar un acuerdo. Y por otro lado, podemos verlo desde una óptica totalmente diferente, como Donald Trump en una dimensión más de garante de ese posible acuerdo, un poco podremos decir como de notario, de fidedigno de que las condiciones luego van a ser aceptables y aceptadas por ambas partes y que se van a cumplir. Aquí también hay que recordar que pues Turquía es alguien, en este caso el presidente Erdogan y la administración en general del país turco, tiene un papel muy importante porque en otro tiempo fue el que auspició el acuerdo del grano entre Ucrania y Rusia para permitir la salida de barcos cargados de grano para exportaciones sobre todo en el tercer mundo, en el sur global. Y a partir de ahí, pues con estas dos posiciones habrá que ver con cuál de ellas nos quedamos en los próximos días o semanas. A todas estas, la guerra no baja su intensidad. Hemos leído esta mañana que anoche pues hubo de nuevo un ataque importante con drones y el proceso continúa. Bélicamente, ¿en qué estado se encuentra esta guerra? Bélicamente tenemos momentos de mayor y de menor intensidad y es algo que hemos visto durante estos 3 últimos años, bien porque pues el invierno y la crudeza del invierno europeo en esa zona del continente pues es bastante fuerte. Luego hemos visto también que en momentos puntuales pues la vocación de uno y otro, tanto de Putin como de Zelensky, pues ha sido ir modulando esa intensidad. Pero evidentemente mientras no haya un alto el fuego, no haya un cese de las hostilidades, como lo queramos llamar, el caso es que pongamos el conflicto en pause, no se dispare ningún arma, ningún dron ni ningún misil. Ahí es cuando realmente empezaremos a tener ese principio del fin, si todo va bien, porque tampoco hay una garantía de que un alto el fuego o un cese de las hostilidades pueda ser permanente. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Israel y Palestina, como después de un principio de alto el fuego, luego esa situación se ha roto, ¿no? Por tanto, insisto, hay que ver realmente la voluntad que tienen unos y otros y Donald Trump seguro que es verdad que el presidente estadounidense tiene esa vocación de mediar para acabar con todo esto, evidentemente sacando también su parte de beneficios. A ver, ¿qué podría hacer el presidente Trump en dado que se reúna con Putin y, como él dice, acabe con la guerra? Él ya había dicho que si él era elegido presidente, él acababa la guerra en un día. Han pasado ya meses y la guerra, por lo visto, está muy lejos de acabarse. Pero, ¿qué opciones reales? ¿Qué es lo que podría hacer realmente Donald Trump? Bueno, Donald Trump tiene más posibilidades de convencer a Zelensky que a que a Rusia, porque Estados Unidos es quien está suministrando apoyo logístico junto con el resto de socios occidentales a Ucrania, y ahí es verdad que la amenaza de cerrarle el grifo pues puede ser mucho más efectiva. Esto no sucede lo mismo con Putin. Es verdad que a Putin se le han impuesto sanciones, que tiene una posición muy maximalista en cuanto a sus demandas en Ucrania, sobre todo desde el punto de vista territorial, y yo creo que es ahí donde Trump podría tener algo más de margen. Levantar sanciones sería positivo para Rusia. Esto Trump lo puede hacer porque Estados Unidos de manera unilateral puede levantar las suyas, no puede hacer lo mismo con las que han impuesto los Estados miembros de la Unión Europea, pero bueno, podría ser un principio, un compromiso de negociar o renegociar estas sanciones que siempre han ido bien ligadas
a todos los socios occidentales, y luego por la parte territorial, bueno, pues intentar que haya ciertas cesiones de territorios de Ucrania hacia Rusia. Eso evidentemente Putin lo Sí. podría ver bien, no el caso de Crimea, sino en el Donbass, porque Crimea Putin ya la da por cedida, pase lo que pase. Luis, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A vosotros, un abrazo. Luis Rodrigo de Castro es profesor en la Universidad CEU San Pablo, en Madrid. Una pequeña pausa. Al regreso, nuestro foro de hoy, el humor y la salud mental, con el psiquiatra Luis Madrid y don Emilio Lovera. Ya regresamos. Por Éxito 107. Humor y salud mental. ¿Cuál es la relación entre uno y el otro? Pues para abordar esto tenemos en el lado de la salud mental al psiquiatra Luis Madrid. Él está en Caracas. Y para abordar el lado desde el humor tenemos nada menos que a don Emilio Lovera, quien se encuentra en este momento en La Coruña. Luis, Emilio, muchas gracias por acompañarnos en el foro de hoy. Gracias a ti. Gracias, César. Voy a comenzar, como abre plaza en las corridas de toros, el más antiguo, por don Emilio. Mi primera pregunta, don Emilio, ¿qué es el humor? Bueno, yo creo que cada quien tiene su propio concepto del humor, su propia definición. Si te vas a los genios y a los entendedores, van a buscar una definición que abarque la parte científica y la parte, digamos, semántica de la palabra y todas estas cosas. Pero yo creo que para cada quien es un significado distinto. Para mí es una filosofía de vida, una forma de vida. Es una forma de pensar, de actuar y de vivir. Yo creo que el humor fue parte no solamente de mi modus vivendi, sino también de mi salvación mental, de mi reivindicación como ser humano, como joven, como hombre, como todo. Digamos, yo encontré la vía para vivir con el humor, por el humor y siempre riéndome. Ya vamos a volver sobre eso, pero el humor como salvación acaba de decir Luis Emilio Lovera. ¿Cuál es la relación entre humor y salud mental? Teniendo en cuenta ese elemento que acaba de incorporar Emilio, salvación. Luis. Claro, fíjate, hay una fuerte relación, de hecho bidireccional. Recordemos además que la palabra humor viene de la teoría humoral de Hipócrates, el padre de la medicina, que él decía que muchas enfermedades o la salud estaba condicionada por ciertos humores que se liberaban, ¿no? El humor negro, por ejemplo, que se ve en la melancolía. Melancolía viene de bilis negra, ¿no? Está la bilis roja, la amarilla, la verde. Entonces, él tenía su teoría humoral, ¿no? Entonces, de alguna manera, de ahí se deriva lo que es tener buen humor o mal humor, o estar de humor, ¿no? Ahora, el humor obviamente está fuertemente relacionada con la salud mental porque, bueno, está relacionado con dos neurotransmisores y una sustancia que son importantísimos para la sobrevivencia y el estar positivo, ¿no? Como es la dopamina, que es el neurotransmisor del placer, pero también de la motivación, y de la serotonina, que tiene que ver con el estado del ánimo. Pero también se liberan endorfinas. Cuando la gente está riéndose o está de buen humor, se liberan endorfinas que de alguna manera está fuertemente relacionado con la sobrevivencia y el estar bien. Lo otro es que también baja el cortisol. Está de buen humor o está riéndose, baja el cortisol, que es la hormona del estrés, mejora la interacción social. Sabemos que una persona cuando está bajo el efecto de un buen humor, de ánimo y risa, mejora la actividad social, porque mejora la actividad del lóbulo frontal y mejora la empatía, la interacción entre uno y otro. Te ubica en el presente cuando uno se está riendo o está oyendo un chiste o está escuchando un comediante como Emilio. Por supuesto, te pone en el presente, te olvidas del pasado, te olvidas un poco de desconectar el futuro y te pones en pleno presente, de aquí a ahora, y de alguna manera eso está fuertemente relacionado con la salud mental. Y por último, equivale a 10, reírse 5 minutos.
o menos de 5 minutos, equivale a hacer actividad física por 10, 20 minutos, equivale a 10, 20 minutos de actividad física, lo cual también repercute en la salud física. Y por último, mejora la memoria y las funciones cognitivas. Esos son los últimos estudios que han Wow. aparecido, que la gente que se expone al buen humor tiene mejor capacidad de memoria y mejores funciones cognitivas. Oye, pero es un catálogo extraordinario lo que nos acabas de dar, Luis. Emilio, la curiosidad mató al gato, pero yo todavía sigo vivo y soy sumamente curioso. Quiero saber, ¿de qué te salvó el humor? Bueno, de la depresión, definitivamente. Yo creo que yo tuve un inicio de vida bastante, digamos, difícil, ¿no? Aunque hoy en día se ve más difícil. En aquel momento parecía normal la vida de un niño como la que viví yo, pero cada vez que pasa el tiempo se ve más terrible, más inmerecido, más salvaje. Pero yo tenía una vida secreta, que era el de reírme y hacer reír. Entonces, esto a mí me sanaba. Es decir, cualquier depresión que yo tuviera en aquel momento, cualquier tristeza, cualquier cosa, yo la podía controlar, haciendo reír y reírme de cuando se reían. Porque, digamos, el chiste que yo inventaba, yo lo entendía más cuando recibía las risas como respuesta. Entonces eso me hacía reír a mí y eso me hacía sentir muy bien. Entonces yo llegaba como con la energía renovada, como con el ánimo adelante a seguir viviendo lo que estaba viviendo. Y por eso es que yo digo que el humor es una forma de salvación, es una forma de vida, es una filosofía. Y aparte es una filosofía grata, muy buena. O sea, no es una filosofía fastidiosa, es una forma de aprender. En algún momento nosotros hicimos un espectáculo, Laureano y yo, donde explicábamos cómo eran las razas. Una clase que era muy difícil en historia para los niños, lo de las clases sociales durante la colonia. Y entonces nosotros lo que hicimos fue compararlas con la gente que estaba viva. La gente se reía. Y un profesor nos dijo, tengo 35 años intentando decirle eso a los niños y jamás se me había ocurrido eso, pero es la mejor forma de explicarle a los niños cómo eran las razas en la colonia, que si el salto atrás, que si el mulato, el pardo, el mantuano, el peninsular, todas esas cosas nosotros las encontramos en personas de hoy, con la fisonomía, con los rasgos, con el nivel socioeconómico y cultural de gente que conocemos hoy en día, y la gente se lo imaginaba tal cual, y el tipo decía, nada más ajustado que esa clase que ustedes dieron. Ahora la voy a repetir yo en mis clases para los niños. Muy bien. ¿Cómo interpretas lo que acaba de decirnos Emilio, Luis, tú ya como psiquiatra? Por supuesto, el buen humor, el captar la atención de manera positiva mientras se está pasando algún tipo de información o mientras se está comunicando algo, por supuesto, deja una huella amnésica mucho más poderosa y mucho más potente. Las cosas que se recuerdan con más facilidad son las que tienen un afecto, una afectividad, una emoción anexada, ¿no? Anexa de alguna manera, y entonces, por supuesto, siempre se ha pensado que los reforzamientos negativos producen más memoria, es decir, que la gente con castigo o con elementos negativos tienden a recordar más fácilmente, y resulta que es todo lo contrario. Si bien sí puede reforzar un poco, pero también hay más posibilidad de olvidarlo a mediano o largo plazo con los afectos positivos como el buen humor, el buen sentido, el mantener la atención de una persona utilizando el buen humor hace que el registro sea mucho más potente, porque además sabemos que hay muchas áreas del cerebro que se activan con el buen humor. Está el lóbulo frontal, que tiene que ver con las actividades sociales, está el área límbica y unas glandulitas, unos ganglios que están en el cerebro, se llaman las amígdalas, también que tiene que ver con el mundo afectivo, pero también el lóbulo temporal se activa cuando una persona está de buen humor, riéndose o pasándola bien, ¿no? Entonces, fíjate, está además fuertemente relacionado en los humoristas. Yo quería hablar un poco de esto, Emilio, ¿no? Los humoristas normalmente son personas que tienen un nivel de inteligencia alto, tienen un buen nivel de pensamiento abstracto, porque manejan muy bien además el doble sentido. Humorista que no maneja el doble sentido probablemente no le va a ir muy bien, ¿no? Lo otro es que tiene un cerebro privilegiado. Y la gente que practica el buen humor, pero también los humoristas. ¿Por qué? Porque hay una excelente comunicación entre los dos hemisferios
derecho e izquierdo, pero también una fuerte comunicación entre la parte anterior y la parte posterior del cerebro, que es lo que llamamos comunicación intrahemisférica. Y por último, una comunicación excelente entre la corteza y las áreas subcorticales. Entonces, queremos decir que, bueno, los humoristas tienen un cerebro privilegiado en el sentido de que está altamente comunicada a todas las estructuras del cerebro y desarrollan habilidades intrapsíquicas consigo mismo, que es la capacidad de reírse hasta de ellos mismos, que es una señal de buen humor, de salud mental, perdón, y la posibilidad de interactuar con otros. Lo que también sabemos, por otro lado, que es la parte como un poco negativa, que los humoristas, por ejemplo, son personas altamente sensibles, pueden tener tendencia más al neuroticismo, porque a veces cuando la cosa se pone seria, lo toman muy en serio, ¿ok? Y lo otro es que tienen tendencia a la depresión, precisamente por esta alta sensibilidad. De allí que conocemos muchos casos, no todos, pero algunos casos de lo que llamamos depresión sonriente, ¿no? Que son personas que practican el buen humor, hacen reír a otros, pero que de alguna manera también pueden sufrir con más facilidad de depresión por esta dualidad que existe en todos los seres humanos. Lamentablemente Garrick. el tiempo se nos ha acabado, pero aquí hay algo que quiero puntualizar. En primer lugar, Emilio, no sabía que te ibas a salir tan halagado de este programa. Te han dicho prácticamente que eres un genio, eres sumamente inteligente. Yo lo iba a decir, pero él se me adelantó. Y lo dije en serio, no lo dije en broma. No, y lo dijo muy científicamente. Ahora, Emilio, quiero ir al punto, fíjate, el doctor Madrid acaba de decir que el humorista, por ser una persona muy sensible, tiene tendencia a la depresión. Y tú dijiste que siendo niño, en una infancia muy, muy traumática, muy, muy dura y difícil, pudiste agarrarte del humor para salvarte de esa depresión. Y me llamó la frase que dijiste: yo hacía reír a la gente y cuando la gente se reía yo me sentía mucho mejor. ¿Te ha pasado alguna vez que la gente no se haya reído de una ocurrencia tuya? Definitivamente, más de una vez. Sobre todo en los comienzos, cuando la gente no me conocía y yo me subía al escenario a tratar de hacerlos reír. También había algo en contra, era la poca costumbre que había, obviamente en Venezuela, donde yo empecé a asistir a espectáculos de humor, y sobre todo cuando eran una sorpresa. O sea, si la gente iba a un sitio público, una cervecería, un club, algo así, por lo general era a bailar. Entonces, cuando se presentaba el humorista, se subía el humorista, no podías bailar, tenías que esperar a que el humorista terminara. Entonces yo tenía que convencerlos de que lo que yo iba a hacer era más satisfactorio que bailar, y no era fácil, sobre todo a los hombres, que siempre en Venezuela fueron de alguna forma orgullosos de ser graciosos, de tener esos clichés habituales a mano para hacer reír a la gente. Entonces yo tenía que sobreponerme a eso, y no solamente a eso, sino a los saboteadores, a los fastidiosos, a un sitio donde nadie me conocía y me iba a sabotear. Y yo lo logré. O sea, de alguna u otra forma, no sé, a mí se me avivó el cerebro y logré relacionar cosas que daban risa con lo que estaba pasando, y al ganarme al público, al ganarme a uno o a dos, la cosa se iba contagiando y terminaba triunfando. Entonces, el esfuerzo yo veía que había valido la pena. Terminaba a veces cansado, ¿no? Cansado mentalmente. O sea, tuve que esforzarme para hacer reír a esta gente. Luego empecé a utilizar esas técnicas que habían salido espontáneamente, a hacerlas como una regla para los saboteadores y fastidiosos. La gente empezó a correrse la voz. Mira, vayan a ver al niñito que está haciendo humor, un chamito de 19 años que está haciendo humor en tal parte, ya iban con una predisposición a reírse, lo que me facilitaba las cosas. Entonces cambió, esos tiempos quedaron atrás, los tiempos de convencer a la gente. Me dio mucha más seguridad. O sea, si hice reír a los de ayer, que no se rían los de hoy, no es mi culpa, porque es otro grupo de público heterogéneo, y entonces no voy a tener problema. Y eso me convenció. El humor. ¿Y con qué hacías los humoristas
tiene una situación de que se produce un fenómeno que se llama identificación introyectiva. Si te sientes un poco mal o no estás con tan buen humor, el hecho de que tú hagas reír a otros, de alguna manera tú introyectas eso y te empiezas a sentir de buen humor. De hecho, está escrito en el humorista que se produce un fenómeno de incendiamiento. La medida que la gente se va riendo más, yo me voy emocionando más y el humor como que va fluyendo mucho mejor, ¿no? Y para el humorista, que además utiliza la identificación introyectiva como un mecanismo de defensa para la depresión o para cualquier otro tipo de malestar, además que es su modo vivendi, es Ya. su trabajo. Pero fíjate, no es nada peor que el público no se ría. Yo sé que muchos humoristas entran como en pánico o entran en una suerte de bloqueo cuando las personas no se ríen porque evidentemente introyectan esa falta de humor del otro. ¿Y qué hace cuando no se ríe la gente, Emilio? Bueno, mira, aplicamos el método Sicilia. ¿Cuál es? El método Sicilia es desnudarse en el escenario, pero no quitarse la ropa, sino decirle al público, yo sé que estoy haciendo el ridículo aquí. No sé si se dieron cuenta que intenté hacer un chiste y no se rió nadie. Ustedes no saben la vergüenza que yo estoy pasando aquí en esto por haber hecho esa porquería de chiste que hice, que a mí no me convenció. Y por ahí me voy y la gente se empieza a reír. Por supuesto. Y la gente se empieza a reír y se empieza a reír de mí. Pero después es conmigo. Ya, qué maravilla, qué maravilla. Emilio, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Luis, muchas gracias por compartir gracias con a ti. nosotros. Para mí un honor además estar compartiendo con Emilio, para que sepa. Y por favor, doctor, nos tenemos que ver porque nada de esa información la tenía yo. Fuerte abrazo. Tiene, pero no la conocía. Fuerte abrazo. Sí, probablemente. Emilio Lovera y Luis Madrid. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Con César Miguel Rondón. Mañana sábado 17 se llevará a cabo una jornada de salud gratuita en la West Coast University en Doral. Un evento pensado especialmente para ti, donde estaremos todos los colegas de TVV. Este encuentro busca brindar servicios esenciales de salud totalmente gratuitos. Quiropraxia, acupuntura, circuito de salud, shot de vitaminas, micropigmentación, paramédica de cejas, ultrasonido, evaluación venosa Doppler. West Center University, en la 9250 Northwest 36 Street, en Doral, este sábado 17. Leo lo siguiente. Un bebé nacido con una enfermedad genética rara y peligrosa está creciendo y prosperando tras recibir un tratamiento experimental de edición genética diseñado específicamente para él. ¿De qué estamos hablando? Vamos hasta la ciudad de Barcelona, allá frente al Mediterráneo, donde está el doctor Marc Well. El doctor Well es profesor en la Universidad Pompeu Fabra y es el fundador científico de la empresa eGenesis Bio. Doctor Well, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Un placer, muy buenos días. ¿Qué ha ocurrido con este bebé? Sí, la verdad es que ha sido un caso impresionante, ¿no? Porque realmente es un sueño hecho realidad, ¿no? O sea, realmente poder corregir una mutación que causa una enfermedad así a nivel totalmente personalizado. Y claro, esto es de alguna manera pues muy satisfactorio, ¿no? Estos investigadores pues han podido hacer el diagnóstico mediante básicamente identificar la mutación que causaba el problema, diseñar una terapia para reparar esta mutación, probarla antes para ver que era seguro, tanto en modelos celulares como en modelos animales, y después básicamente tratar al bebé y ver que ha resultado con un impacto médico importante. Realmente es, de alguna manera, una promesa cumplida de esta medicina personalizada y genómica. A ver si entiendo. El bebé nace con un inconveniente genético, ¿verdad? ¿Podríamos decirlo de esa manera? Totalmente. O sea, básicamente una de las partes del genoma que codifica por una proteína muy importante en el hígado, pues tiene un error, básicamente unas letras que están mal, y básicamente pues este equipo ha podido corregir estas letras que están mal y así pues aliviar el problema médico.
el bebé corría riesgo entonces de morir. Es así la situación. Totalmente, pero es una enfermedad muy agresiva y sí que es verdad que existe el tratamiento alternativo de trasplante de hígado, pero claro, el bebé tiene que crecer y durante este tiempo pues es muy arriesgado porque puede tener unas crisis importantes, sobre todo que pueden afectar mucho a su neurodesarrollo o bueno, incluso la muerte. Y claro, y poder haber corregido esta mutación en fases tan tempranas y tan rápido, pues bueno, pues sí que es un caso, pues bueno, yo creo muy relevante. Ahí estamos viendo unos gráficos de esta tecnología CRISPR-Cas9. ¿Podría explicarnos en qué consiste, doctor Well? Sí, de hecho, esto es yo creo, uno de los grandes avances de la biología en estos últimos años, el premio Nobel del año 2020, ¿no? Básicamente es una proteína que nos permite buscar exactamente palabras concretas en el genoma. Y recordemos que el genoma es enorme, tiene 3 billones de letras. O sea, tener esta herramienta que nos permite ir justo donde hay la mutación. Y además, aquí este CRISPR lo han combinado con otra proteína que se llama un editor de bases. Y claro, CRISPR nos permite llegar donde hay el problema y el editor de bases, pues corregir el problema. Claro, esto es solamente, pues bueno, una cosa que se dice muy rápido, pero bueno, yo creo que da mucha imagen de la sofisticación que ha llegado esta medicina molecular. Me llama la atención que usted me habla de la letra del genoma. Es como si estuviésemos hablando de un libro muy vasto, voluminoso, ¿verdad? Y encontrar la letra específica entonces pasaría a ser lo determinante. ¿Cómo se logró identificarla? Bueno, sí, en el fondo es una metáfora que además es muy realista, ¿no? Es muy parecido a cuando trabajamos en nuestro editor de textos, ¿no? El Word, que usamos esta Control F, ¿no? Para buscar una palabra y después la modificamos, ¿no? Y bueno, esto es unas tecnologías que se encontró en bacterias. De hecho, hace bastantes años que hay gente trabajando en ellas y las bacterias usan estas CRISPR proteins para defenderse de los virus, ¿no? De alguna manera almacenan en su genoma un trocito de cada virus y así cuando le entra el virus lo pueden cortar enseguida, ¿no? Lo pueden identificar con el CRISPR y cortarlo enseguida. Pero claro, este principio básico de reconocer una secuencia concreta, pues los investigadores lo han reconvertido para identificar estas, digamos, secuencias, en este caso patogénicas, y poder, bueno, actuar sobre ellas de esta manera, pues bueno, tan satisfactoria, ¿no? Estamos viendo las fotos del bebé, muy pequeñito. Se ha hecho la corrección en este momento de la letra equivocada y este bebé va a crecer, evidentemente. Esta corrección que se ha hecho va a permanecer y va a crecer con él. ¿Podría mutar a algo distinto? ¿Cuáles son los riesgos de ahora en adelante? A ver, claro, todo esto son cosas nuevas y hay que ir viendo, ¿no? Pero en principio, de la manera que se ha hecho la intervención, al haber corregido el genoma, cuando estas células que están reparadas se dividen, van a heredar el genoma corregido. O sea que es una mutación que en principio debería quedarse con el bebé por su vida. Obviamente todo esto siempre hay que ir siguiendo, ¿no? Estos casos nuevos, pero de la manera que se ha hecho, yo creo que hay esperanza razonable de pensar que estas células seguirán corregidas. Y digamos, las que se dividan cuando este hígado crezca, porque es un bebé y cuando sea adulto, pues que se vaya propagando esta corrección. ¿Qué tipo de enfermedades pueden curarse o evitarse con este tipo de terapia, doctor Well? Claro, en principio, digamos, lo que es la base científica nos diría que podríamos abordar cualquier enfermedad genética. El problema es que hay barreras técnicas muy importantes. Ahora mismo, por ejemplo, usar estos reactivos en el hígado se puede hacer con una cierta eficacia. También se puede hacer en la sangre, por eso otras de las enfermedades donde se ha usado CRISPR ha sido anemia falciforme o también beta-talasemia. Pero bueno, sigue habiendo tejidos que son muy difíciles de llegar. Y la otra cosa es que no todas las mutaciones son igual de difíciles de corregir, ¿no? Aquí hemos corregido un trocito pequeño, pero claro, por ejemplo, si falta un trozo de cromosoma o faltan fragmentos más grandes, pues hay que pensar en otras estrategias. Yo creo que esto se irá generalizando, pero claro, pero poco a poco, ¿no? Porque hay una barrera técnica muy importante en ir pasando de enfermedad a enfermedad y de órgano en órgano. Doctor Well, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha concedido hoy. Muy interesante. Muchas gracias. Un placer. El doctor Mark Well, de la Universidad Pompeu Fabra,
Fabra, allá en Barcelona. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. En los años 50, en Buenos Aires, se publicó una historia, un cómic, una suerte de novela gráfica, titulada El Eternauta, de Héctor Germán Oesterheld. Esa historia ha sido llevada a la pantalla por Netflix en un Buenos Aires contemporáneo. El Buenos Aires de hoy es muy distinto del de los años 50, entre otras cosas porque el Buenos Aires de hoy tiene muchos venezolanos en bicicleta repartiendo cosas. Era tal de que para la adaptación contemporánea del Eternauta hubo que buscar a una actriz venezolana. Esa actriz hace el papel de Inga y ese personaje ha crecido de manera increíble en el Eternauta. El personaje lo interpreta Oriana Cárdenas. Vamos a Buenos Aires para hablar con ella. Hola Oriana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, señor Rondón, un gusto saludarlo, buen día. Oriana, te creció el cabello. ¡Qué bien! Sí. Uy, me da una alegría inmensa saludarte y estoy orgullosísimo de verdad del papel y de la interpretación, porque además hablas caraqueñísimo en el programa, vale, pana, esto, lo otro. ¿Cómo llegaste a ese papel? Bueno, en principio agradecerle, es un honor para mí estar acá con usted hoy. Muchísimas gracias. Bueno, en principio llegué al papel porque me llegó un flyer por WhatsApp de un amigo muy querido llamado Renzo Arteaga, también actor venezolano. Uh-huh. Me llegó y en principio lo que decía el flyer era necesitan una venezolana para una serie. No tenía ni idea de que era el Eternauta, de que era para Netflix, de que iba a estar trabajando con gente tan talentosa como pues es el reparto y demás. Uh-huh. Y la verdad es que de a poquito me fui enterando y por supuesto la emoción de un sueño cumplido, que pensé que era imposible en su momento. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Cuánto tiempo tienes ya en Buenos Aires? Yo actualmente estoy por cumplir 7 años acá en Argentina y la verdad es que la experiencia fue de ensueño. Veo que normalmente este tipo de trabajos lo vemos mayormente en Hollywood y esto es un trabajo 100% nacional, completamente argentino y la verdad es que honrada de poder ser parte de tan maravilloso trabajo. El personaje que haces de Inga es una mujer que resuelve, una mujer que no se achicopala, no se amilana ante nadie. Y así son los venezolanos, sobre todo los que han tenido que salir a hacerse el futuro, por ejemplo, en América del Sur. Son resilientes. ¿Ha habido de esa experiencia de tu personaje algo de tu vida personal como emigrante venezolana? Sí, por supuesto. La verdad es que yo me vine con 18 años, a punto de cumplir 19. Uh-huh. En ese momento, mi mamá falleció cuando yo tenía 13 años y a mí y a mi hermana nos crió mi papá, que hace 3, 4 años ya falleció también. Oh. Y pues bueno, tratar de guerrear con eso, que sé que igualmente están acá, en donde sea que estén apoyándome y felices, pero también eso, me vine sola, independiente desde el momento uno, ya que tuve que, trabajar y todo para poder tener este futuro en realidad que siempre quise. Y fue un poco complicado, pero me agarro a las palabras que usted dijo. Me considero una persona bastante resiliente y con ganas de vivir la vida y pues sobrepasar cualquier obstáculo que se me haya podido poner y que se me siga poniendo en el camino. ¿Qué tipos de trabajos has hecho antes de poder coronar como actriz, Oriana? Trabajé como secretaria, como recepcionista, trabajé como customer support. Ahorita estoy trabajando en una aseguradora de viajes porque por el momento no se me ha dado poder vivir al 100% de la actuación, pero espero que pronto pueda cumplir eso. ¿Y cómo fue la experiencia ya en el Eternauta, Ricardo Darín, un elenco con lo más granado de la actuación argentina, que tiene tan buenos actores? ¿Cómo fue esa experiencia? No, increíble, señor Rondón. La verdad, ya yo, pues por supuesto, tenía conocimientos de Ricardo Darín, también de Carla Peterson, de Marcelo Subioto, que son algunos de los principales que me acompañan pues
en, en esta bellísima serie y la verdad es que es una locura. A veces me pasaba que tenía que pellizcarme como para decir, esto no es un sueño, esto de verdad es mi vida Ujú. y lo estoy pudiendo vivir y no, fue una experiencia grandiosa, de verdad que sí. Es la producción más ambiciosa que se ha hecho en Netflix de las producciones habladas en castellano. Y tengo entendido que ya van para una nueva, se firmó para una nueva temporada. ¿Estás incluida? ¿Ya te han llamado? Mire, si pudiera contarle con todo el amor del mundo, la verdad es que no le sabría decir. Espero que tenga la oportunidad, Inga, de poder continuar, porque bueno, para aquellos que no llegaron a ver la serie, pues ese final de Inga fue un final bastante abierto y deja como esa idea de, ay, ¿qué le pudo haber pasado? Yo espero que la historia de Inga pueda tener continuación y que continúe siendo la guerrera venezolana que es. Así es, la guerrera venezolana. El éxito de la serie ha sido extraordinario y una de las cosas que a mí más orgullo afloraricia a mí nos dio viendo El Eternauta era ver cómo tu personaje crecía y crecía. ¿Sientes que en tu corta edad ha cambiado algo para bien? ¿Qué te espera el futuro? Uy, yo espero que puedan venir muchas cosas tan increíbles como esto, la verdad. Este papel no solamente, como le comentaba en un principio, fue el inicio de un sueño que genuinamente pensé que era imposible y que se me cumplió. Y sí, ha sido un antes y un después. Todavía me cuesta un poco caer en que esto es tan gigante. Bueno, pensar que en Japón están aprendiendo a jugar el truco por la serie, imagínense. Es una cosa gigante y la verdad es que espero que se me puedan abrir más caminos, sobre todo para seguir dejando la bandera de nuestro país pues en alto. Por supuesto que vas a llegar lejísimo. Esto es apenas el comienzo, Oriana. Dios te bendiga. De verdad que Gracias. qué alegría me ha dado verte en esa pantalla triunfando de verdad. Te felicito. Amén. Muchas gracias, señor Rondón. Gracias. Gracias a ti. Oriana Cárdenas, de El Eternauta desde Buenos Aires. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Solución desde que estoy. Y la información de última hora que nos llega, Rusia y Ucrania han acordado intercambiar 1.000 prisioneros de guerra de cada bando, según fuentes de los dos países. Si sale adelante sería el canje más grande desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero del 2022. Es uno de los acuerdos que ha trascendido tras la reunión de las dos delegaciones de los dos países hoy en Estambul. Es el primer encuentro en 3 años de guerra que ha durado apenas 2 horas. Ambos países se han emplazado a negociar una tregua muy pronto. Y desde Tirana, en Albania, donde están reunidos más de 40 líderes europeos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente francés, Emmanuel Macron, y los primeros ministros de Polonia y el Reino Unido, Donald Tusk y Keir Starmer, respectivamente, han hablado con el presidente Donald Trump sobre el avance de la negociación. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha acusado a la delegación rusa de interrumpir las negociaciones y de negarse a un alto al fuego. Es hora de aumentar la presión, dijo Tusk. La presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, ha adelantado que se está trabajando en un nuevo y más duro paquete de sanciones porque ha quedado claro que Moscú no quiere la paz. Y este lunes en Conexión tendremos un programa especial sobre inmigración. Todo lo que ha hecho la administración Trump contra la inmigración ilegal y todo lo que se ha hecho para garantizar los derechos de los inmigrantes. Todo en un programa especial este lunes en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2.
con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y ahora, para variar, Barbarita. ¡Pitos!